porque es como si pusiésemos láminas encima de otras que da una estabilidad bastante grande. Pero el problema que ellos tienen es que en la parte química, por su composición, que son muy variadas, como la vamos a ver en la charla, entonces tienen unas cargas eléctricas remanentes que pueden ser positivas o negativas, por eso los suelos se dicen que pueden ser ácidos o que pueden ser básicos. Generalmente, en lo que nos han enseñado es que los suelos expansivos son ácidos. Esa es digamos que la mayoría, pero hay algunas excepciones. Hay suelos expansivos que son básicos. Entonces, cuando la lámina está superpuesta una sobre otra, pero que llega el agua en contacto con ellos, resulta que el agua no está como H2O 100%. En la naturaleza hay un porcentaje muy mínimo de esa agua que está en forma iónica y está como H+, H positivo y OH con signo negativo. Entonces, si la lámina tiene signo positivo, que es el suelo ácido, pues va a traer al OH del signo negativo, pero resulta que el OH del signo negativo no se va solo, sino se va con todo y agua. O viceversa, si la lámina tiene signo negativo, va a traer el H+ del agua, pero se va con todo y agua. Entonces, las laminitas el agua queda entre lámina y por eso es que, primero, aumentan su volumen por la cantidad de agua que absorben químicamente, y por eso se llaman expansivas y además se vuelven plásticas. Esa es la explicación fácil de explicar el fenómeno que sucede con los suelos expansivos. ¿Cuál es la diferencia del nuevo conocimiento aquí? Que también hay suelos básicos, expansivos, como vamos a ver algunos ejemplos. Entonces eso hace que el agua pues se acumule. El mantenimiento y mejoramiento que se realiza reponiendo, escarificando, algunas veces se humedecen esos suelos que se escarifican o se reponen y se compactan. Algunas veces se humedecen y se compactan, que eso sería lo mejor, porque cuando un suelo se humedece, se le da la humedad de compactación y se compacta, esa carretera que se ha mejorado solamente con eso, puede aguantar hasta 2 inviernos. Cuando se deja que el tráfico sea el que lo compacte, no aguanta ni un invierno. Y es el problema que tenemos siempre en las vías que están sin pavimento. Continuemos. Entonces, generalmente, en los municipios lo que se encuentran es identificar recederas en donde se llevan materiales de reposición cuando se pierden en la vía. Porque ese es otro problema. Cuando se gasta una cantidad en transporte, una cantidad de dinero en transporte para reponer el material, vienen los inviernos y eso arrastran ese material a las cunetas, a las alcantarillas y a las quebradas, y es una plata que se va perdiendo porque no está desempeñando ningún papel. Continuemos, por favor. La investigación, entonces, permitió desarrollar una técnica para obtener un mejor comportamiento del suelo de las vías, haciéndole un mejoramiento y con costos menores comparativamente con lo que es la tecnología tradicional. Entonces, una carretera que está en estas condiciones, cuando llueve, pasa a estas condiciones con agua o sin agua, se mantienen estas condiciones, y luego se le coloca un pavimento económico, preferiblemente, ojalá ecológico. Continuamos. La metodología, entonces, es una metodología muy sencilla, digamos, en cuanto a las etapas que tiene. Primero viene una auscultación del suelo subrasante, en donde se hacen ensayos de Viga-Benkelman. Algunas veces preguntan, ¿pero por qué una carretera destapada se hace Benkelman? Porque es que la Viga-Benkelman nos ayuda a tener una idea de la capacidad de soporte que tiene el suelo. Y en algunos momentos nos ayuda a identificar, por ejemplo, lentes de arcillas saturadas que están debajo y relativamente superficiales en la carretera. Y eso hay que tratarlas como sea, porque es como si tuviese un colchón debajo de la carretera. O en muchas ocasiones, como ustedes saben en los municipios, existen basureros y sobre los basureros echan materiales y por ahí construyen la carretera.
caso lo tuvimos ahorita en Bucaramanga cuando estaban haciendo la ampliación de la vía del aeropuerto. Allá el contratista tuvo que reemplazar una cantidad de material porque era pura basura. Ahí se hacen los CBRs de campo, las densidades, todo lo que se necesita. Y se toman las muestras para hacer ensayos químicos, que aquí es donde está el corazón de la metodología, y los ensayos físico-mecánicos, que son los que se conocen en la ingeniería a través de las especificaciones para evaluar y caracterizar suelos. ¿Cuántas muestras se toman? Sí. ¿Qué clase de ensayos químicos? Ya ahorita, si quieren, me permiten para... Ya vamos a llegar a cuáles ensayos químicos son los que se hacen, cuáles ensayos físicos. Y más bien después, cuando pasemos estos ensayos, si tienen alguna inquietud, me preguntan, por favor. ¿Cuántas muestras se toman generalmente de cada kilómetro de carretera? Generalmente se toman 4 muestras. Generalmente. Algunas veces nos toca tomar 5 o 6 muestras, dependiendo cómo se vea la geología y el cambio del suelo, para hacer un mapeo bastante acertado de lo que es el tipo de suelo que va teniendo la carretera. De esos, escogemos los 2 más disímiles, de tal forma que los que más se diferencian, al tratar esos 2, los otros caen dentro de las formulaciones que nosotros podemos hacer, y entonces se hace la formulación de lo que se requiere. Eso con el ánimo de poder sectorizar la vía y de poder hacer práctica la aplicación de la metodología. Entonces nosotros, cuando recomendamos, decimos, mire, aquí estos 500 metros va con esta formulación y aquí estos 2 kilómetros van con esta otra formulación, etcétera, pero que sean cosas que se puedan realizar en la realidad. Luego, después de que se hacen los ensayos químicos, ahí se saca la fórmula química de cada componente del suelo. Y la fórmula química es decir qué contiene y cómo están los átomos distribuidos en esas benditas moléculas que forman ese suelo. Ya llegan los científicos de acuerdo con la cinética química y dicen, a este suelo o esta fórmula química puede reaccionar con este producto para estabilizarse, y como no es una sola opción, sino pueden reaccionar con 2 o con 3, eso es la información que le da el laboratorio, y el laboratorio prueba los diferentes aditivos. Generalmente se prueban entre 2 o 3 aditivos para un mismo tipo de suelo. Y se escoge aquel que dé los mejores resultados. Digamos que dé los mejores resultados quiere decir que disminuyan los índices de plasticidad, que mejoren los CBRs, que es lo que más nos interesa que se forme el suelo, que tenga el menor porcentaje, preferiblemente, y ojalá que tenga el menor precio. Entonces, con eso optimizamos, digamos, el uso de los aditivos. Los aditivos que se utilizan son aditivos de origen genérico, no son aditivos de origen comercial. Si ustedes han escuchado cuestiones sobre estabilización química de suelos, resulta que dentro de los nombres genéricos, uno de esos muy utilizado es el aceite sulfonado nafténico. De eso hay como 10 marcas en Colombia. Y una marca le hace la competencia a la otra y la desacredita a la otra, siendo el mismo producto. Enzimas, también hay cualquier cantidad de marcas. En polímeros también hay cualquier cantidad de marcas. Y en sales también hay cualquier cantidad de marcas. Cuando este trabajo se hizo, se utilizaron todos esos antes de realizar el trabajo. Eso no lo hizo Corasfalto, lo hizo el Instituto Colombiano del Petróleo. Y encontró, con diferentes suelos, que algunos de esos productos trabajaban y algunos otros no trabajaban. O trabajaban regular y con otros no trabajaban. Entonces se llamaba a los proveedores y le decía, bueno, aquí ¿por qué su producto con este suelo no trabaja? Y simplemente decían, haga que el curado no sea de 30 días, sino de 60 días. O póngale el doble, o póngale 3/4 partes más, o lo que sea. Es decir, nos mandaban a hacer lo que se llama, en cuestiones de laboratorio, prueba y error, pero sin ningún conocimiento de lo que el producto de ellos estaba haciéndole al suelo. Entonces lo que nos dimos cuenta era que para los mismos proveedores los productos que vendían eran cajas negras, y por eso fue que se planteó este proyecto.
Después de que se determinan, bueno, cuando se hizo ese trabajo, voy a dar el nombre comercial del producto que se utilizó. El que mejor dio resultado fue el de las sales. El nombre que estaba en ese momento, no sé si todavía continúa, es el Geosta, no Geostab, Geosta. Es un producto que era alemán, suizo, holandés. Los laboratorios quedaban en Suiza, había que mandar el suelo hasta Suiza y allá le mandaban simplemente una cantidad de producto y decían póngale tanto de eso y punto. Créanlo. Eso era lo que ellos decían, créanlo, porque Geosta fue el que, entonces como dio el mejor resultado, pero adicionalmente a eso ellos recomendaban entre el 6 al 8% de cemento Portland. Entonces, nos parecía demasiado costoso porque al agregar cemento Portland, sobre todo en Colombia, que eso siempre ha sido un producto costoso, pues hacía imposible aplicar eso en vías de bajo tránsito. Por eso empezamos a mirar la opción de las sales y por ahí fue que se desarrolló la metodología aplicando sales, de las cuales se tienen identificadas alrededor de unos 20 productos que puede utilizarse uno u otro dependiendo la química que tenga el suelo, pero que se consiguen en el almacén de los químicos con el nombre genérico, sin sobrecostos por tener una marca comercial. Cuando se determinan esas concentraciones óptimas de las sales, como les decía, teniendo en cuenta el principio del mejor resultado, en la menor proporción que haya que agregar y el menor costo, entonces ya se hace la evaluación de las mezclas y se escoge aquella mezcla pues, que tenga los mejores resultados. Se vuelve a verificar en la parte química que estas reacciones que se habían predicho realmente se hayan cumplido y se vuelve a hacer la respuesta físico-mecánica del suelo para ver cómo ha mejorado el CBR, cómo ha mejorado la permeabilidad, cómo ha mejorado el equivalente de arena, cómo ha mejorado todo lo que le interesa a uno saber que ha mejorado el suelo. Con base ya digamos en la mezcla escogida, con sus características mecánicas, físico-mecánicas, simplemente se hace un diseño estructural por un método tradicional, que ya ustedes en eso son bastante duchos. Se hace un diseño, se hace el diseño para 10 años, para 15 años, para 20 años, para los años que se quiera, simplemente conociendo ya la calidad del material a la cual se puede llegar haciendo de la transformación química. Y viene la construcción del tramo y la asistencia técnica. Esto ya no es lo mismo hacer una carretera tradicional, hay que tener cuidados en ciertas cosas y ciertos parámetros que hay que controlar. El control de calidad es importante, pero que se justifica porque el precio de un mejoramiento de kilómetro por esta metodología se puede bajar a la mitad. Es decir, que para un gobernador, que para un alcalde, que para una persona que se dedique a las urbanizaciones, puede hacer el doble de vía en el mejoramiento que con tecnología tradicional. Continuemos. Eso, digamos, es la parte más detallada que quería hacerles. Sin embargo, aquí están los ensayos de campo, las deflexiones en Viga-Benkelman, los CBRs, las humedades, etcétera, la toma y conservación de muestras que se llevan al laboratorio. Continuemos, por favor. Aquí está pues la deflexión de la Viga-Benkelman, que al final termina en los apiques que se hace. El videito no funciona, pero bueno, deflexión de la Viga-Benkelman se hace con cono dinámico, también todos los ensayos que se hacen, lo que se hace en campo, básicamente. Esta medición de deflexiones ha sido muy importante porque casi siempre, no necesariamente, pero casi siempre cuando las deflexiones son similares, casi que la geología y la composición del suelo también trata de ser similar. No necesariamente se cumple con eso, pero sí es una idea bastante acertada. Estos son unos apiques que hicieron en los llanos orientales. Los apiques que se hacen son entre metro, metro y medio, para tomar 100 kilos de muestra por cada pique. Es decir, que si mínimo tomamos 4 apiques por kilómetro, entonces mínimo son 400 kilos de muestra que se llevan al laboratorio para análisis. Como pueden ver aquí, los diferentes colores que tienen los suelos, que se ven por vetas,
son diferentes composiciones y eso es lo que en el laboratorio deben tenerse en cuenta en el momento en que se diga, bueno, es que vamos a remover 30 o 40 centímetros, ¿qué composición del suelo, de esa mezcla de suelos es la que va a tener? Continuemos, por favor. Ahora sí viene la pregunta del ingeniero, los ensayos de caracterización química. Difracción de rayos X, bueno, este es un ensayo de pH, contenido de minerales sales solubles, microscopía, absorción atómica, espectrometría infrarroja, fluorescencia de rayos X. Algunas veces nos toca utilizar para algunas reacciones que se deben identificar bien los ensayos calorimétricos, el scanning calorimétrico es para mirar, digamos, para identificar los diferentes calores de reacción, si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas, en fin, todo ese tipo de cosas que maneja la química. Aquí me disculpa que me voy a meter mucho con la química, pero es la base de lo que es la metodología. ¿Para qué se hacen todos los análisis? Para sacar este coeficiente o este, que es la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo o la capacidad de intercambio aniónico que tiene el suelo. Hay una capacidad de intercambio catiónico cuando el suelo es ácido, hay una capacidad de intercambio aniónico cuando el suelo es básico. Entonces, generalmente en la ingeniería siempre se habla de capacidad de intercambio catiónico. Continuamos. Estos son equipos, continuemos, equipos que se utilizan, digamos, dentro de esas caracterizaciones, continuemos. Y venimos a la parte de la análisis físico-mecánico. En el análisis físico-mecánico es todo lo que está especificado por el INVIAS, que se debe hacer a los suelos. Las humedades, granulometría, los límites, el índice de plasticidad, peso específico, equivalente de arena, relaciones de peso unitario, humedad, incompresión simple inconfinada, los severes, permeabilidades, consolidaciones, todo eso está con método INVIAS. Simplemente se hace ese tipo de ensayo. Ojo, esos análisis químicos y físico-mecánicos se hacen al suelo original y después al suelo después de estar estabilizado. Continúa. Estos son equipos que se utilizan para eso. Continúa. Rápidamente, y aquí es donde les pido su paciencia. Yo sé que en la parte de ingeniería civil la química no se toca mucho, pero es la única forma de poder explicarles qué es lo que pasa. Me permito hacer una explicación con la molécula más sencilla que pude encontrar para hacer esta estabilización. Y es con este silicato. Este óxido de sílice tiene 4 átomos de oxígeno, que son los azules. Y el sílice es el amarillo que está en el centro. La carga atómica, cuando uno mira la química, vaya a quinto bachillerato, la tabla periódica, encuentra que la carga o el número, la carga de los elementos del sílice es más 4, es decir que tiene un sobrante de una carga eléctrica de más 4 y el oxígeno es de menos 2. Si nosotros hacemos el balance de esto como sumas y restas, encontramos que toda la molécula vendría a tener una carga de menos 4, que simplemente el más 4 del sílice se neutraliza con el 2 de los menos 2 del oxígeno y quedan otros 2 menos 2 ahí que no se han neutralizado, o sea que queda una carga de menos 4. Y para eso hay que utilizar un aditivo que tenga la carga más 4 que le hace falta a la molécula para que llegue y se junte aquí lo más posible a este átomo, pero además que ese aditivo que quepa dentro de esta distancia que hay interatómica de los materiales para que pueda llegar allá y la estabilización sea una estabilización perdurable. Porque si el producto llega a quedar por aquí por fuera, es decir, aparentemente el más 4 queda por aquí por fuera, que no alcanza a penetrar bien la otra molécula, entonces lo que hace es que el suelo queda inicialmente neutralizado, pero después con el agua lo va lavando y vuelve a regresar a su estado original. Y eso ha sucedido, no sé cuántos de ustedes tengan experiencia, pero yo sé que ese tipo de estabilizaciones han sucedido en Colombia.
que estabilizan un suelo y después de los 3-4 años el suelo vuelve a tener las mismas características de antes de estabilización. Entonces, eso es, digamos, lo que hace la metodología. Ya vienen unas moléculas mucho más complejas que allá sí no me meto porque yo no soy químico, yo soy ingeniero químico, pero no químico, y allá les dejo ya eso a los doctores para que ellos sean quienes resuelvan qué es lo que deben hacer con cada una de las moléculas que se identifican. Continuemos, por favor. ¿Cuáles tipos de reacciones son las que hemos hecho? Eso de volver a analizar el suelo, a ver qué reacciones son las que se han dado, ha sido algo muy importante porque nosotros logramos obtener y identificar reacciones con las cuales no contábamos, como la parte puzolámica. Pero el intercambio catiónico es el que les acabé de explicar. La floculación-aglomeración es la misma reacción que ustedes realizan cuando se hace tratamiento de aguas. El agua es turbia y tiene determinadas cantidades de partes por millón en turbiedad, porque tienen arcillas disueltas en esa agua, y esas arcillas, por tener la misma carga eléctrica, se repelen unas a otras, entonces son como pelotas de ping-pong dentro del agua, por eso nunca se va a esclarecer por sí sola el agua. Hay que neutralizar esa carga eléctrica para que luego llegue otro fenómeno que se llaman las fuerzas de Van der Waals o la atracción de masas. Se atraen las masas, se forma el floc y después de que se forma el floc sí se decanta. Entonces lo mismo sucede en este tipo de reacciones de los suelos. Pero hay una reacción, estas dos, que no las, digamos, con esto no contábamos inicialmente, sino que las descubrimos a medida que fuimos analizando los suelos estabilizados, que es la puzolámica, y esto no nos lo inventamos, más adelante vamos a ver una filmina de algo que se conoce ya, la reacción puzolámica, que es que con algunos componentes que tienen los suelos y algunos aditivos que se le colocan a ese suelo se forma un cemento, es como formar un cemento Portland. Entonces el suelo queda como cementado y eso hace que el CBR se aumente bastante en los suelos, la capacidad portante. Generalmente, nosotros en los suelos que no se presenta la puzolámica, los CBRs que llegamos a obtener casi siempre son mayores a 80. Cuando, digamos, puede ser, cuando el CBR puede estar en 1, en 2, en 5. Cuando son suelos no plásticos, generalmente el suelo está entre 20 y 25. Cuando se presenta la reacción puzolámica, bueno, digo que en suelos normales se llega hasta 80, estamos entre 80 o 100, que es la calidad de una base granular, como ustedes saben. Pero cuando se presenta la puzolámica, los CBRs aumentan a más de 100 y hemos obtenido CBRs de 120, 130. O sea que queda mejor que una base granular. Y estas son las cosas que quiero, digamos, recalcarle y hacerles énfasis. Que con un suelo relativamente, disculpen la palabra que va a decir, que picho, como a veces se les dice, se les nombra en ciertas partes, que es todo el etéreo, que no tiene ninguna función, se pueden conseguir resistencias tan altas. Y entonces vamos a ver cómo también en poco tiempo, en los 30 días, tratamos de hacer lo que hizo la naturaleza por millones de años. Y la carbonatación es que los suelos que tienen alto contenido de materia orgánica se convierten en calcitas a través de ciertas reacciones que ya tienen cierta resistencia. Nosotros en Bogotá, en una zona franca que estaban proyectando allá, tenía un suelo pues especialmente para cultivar las papas y la cebolla, negro totalmente. La materia orgánica estaba alrededor de 36, materia orgánica oxidable alrededor de 14, 15. Logramos llevar ese CBR más o menos a 45 en un suelo de esas calidades, que ya puede ser utilizado, digamos que ya no se puede desperdiciar en caso que se quiera utilizar, porque sacar materiales y disponerlos, el transporte y lo que vale el reemplazo de esos materiales por otros que pueden ser de 20 o 30 CBR, pues es una cantidad de dinero. Entonces esta fue otra de las reacciones importantes. Continuemos. Esta es la reacción puzolámica, en donde esta molécula, este silicato de calcio, que en presencia de agua es una gelatina, después cuando se seca,
se cristaliza y por eso forma como una cementación alrededor del resto de moléculas que componen el suelo. Por eso adquiere la resistencia. Continuemos. Lo traigo en inglés porque así lo encontramos en la literatura, por eso digo que no fue ningún descubrimiento nuestro. Lo descubrimos que se estaban dando en los suelos que analizaba. Continuemos, por favor. Estas son algunas de las reacciones que se da, por ejemplo, con el ion calcio en presencia de silicatos o aluminatos, entonces se producen esos productos de gel. Veamos, por favor. Esta es otra de cuando se tratan suelos que tienen, por ejemplo, aluminio libre. No sé cuántos de ustedes les guste la agricultura, pero en la agricultura el aluminio libre es uno de los problemas grandes porque inhibe el crecimiento de las plantas, especialmente cuando se quieren hacer cultivos especiales, entonces hay que neutralizar eso. Pero con un fosfato se logra transformar ese aluminio libre en este fosfato de aluminio que expulsa el agua ya sale como agua libre, entonces se escurre o se evapora fácilmente. O estando el aluminio combinado, no libre sino combinado, también hace el mismo proceso, aquí se vuelve a formar la misma molécula, el fosfato de aluminio, expulsando agua. Continuemos. Esto es una reacción especial y a medida que se dan las reacciones, algunas veces se presenta este tipo de compuesto, este silicato de calcio especial. Resulta que ello en presencia de agua coge el agua para fraguarse. Tiene el mismo proceso del cemento Portland. Ustedes saben cuando hacen una construcción con cemento Portland que tienen que echarle agüita durante varios días para que coja la resistencia. Si no se le coloca el agua, la resistencia no se llega. ¿Por qué? Porque el cemento Portland coge el agua y la incorpora dentro de las moléculas para alcanzar la resistencia. Esa misma reacción también es una de las posibilidades que se dan acá. Y hay algunos ejemplos. Continuemos, por favor. Sigamos. Siguiente. Aquí. Este es un ejemplo de una carretera que se estabilizó en Santander para el Invías, trabajo que se le hizo al Invías. En el mismo kilómetro se tomaron dos muestras, las dos muestras más disímiles fueron estas dos que se mencionan aquí, en donde una de ellas solamente tenía 3 componentes y la otra tenía 6 componentes. Pero si ustedes como ingenieros van y caminan la carretera, a simple vista se ve el mismo suelo, las mismas características, la misma coloración, la misma contextura, pero químicamente ya son diferentes. Y esto estamos hablando de 1 kilómetro. Si miramos ya las diferencias, pues aquí esto con esta hilita que está presente, pues es más expansivo. Y resulta que cuando hay sulfatos dentro de los suelos, el sulfato es uno de los que inhibe las reacciones que quiere uno conseguir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que tratar ese sulfato, para que el sulfato no interfiera en lo que uno quiere hacer, y luego sí colocar el otro aditivo para mejorar la estabilización. Por eso muchas veces dentro de las formulaciones que se hace, se dice primero hay que aplicar este producto y luego hay que aplicar este otro. Algunas veces se pueden aplicar 2 o 3 al tiempo, algunas veces con uno solo es suficiente, depende de la química del suelo. Pero aquí es uno de los ejemplos que vemos de cómo el suelo cambia químicamente casi que metro a metro, por eso es que hacemos este tipo de aplicación. Continuemos. Aquí vemos la diferencia en la parte, bueno, voy a hacer una aclaración. Los laboratorios, cuando entregan resultados, entregan estos difractogramas. Dicen, este es el difractograma del suelo original y este es el difractograma del suelo tratado. En los difractogramas, pues el experto es el que tiene que llegar a interpretarlos, porque con esos difractogramas, eso que le ponen aquí, es que ellos llegan a identificar, junto con los otros análisis de laboratorio, cuál es la fórmula química que le corresponde a cada componente del suelo. Y después de que identifican la fórmula química, cuál producto es el que va a neutralizar ese suelo, o ese componente del suelo. Pero aquí ya se pueden ver diferencias por las intensidades de las líneas, digamos, las frecuencias con que se miden, son diferentes. Algunos desaparecen como en esta área, que aquí ya son más pequeñas, aquí hay una que parece que se está formando, esta se disminuye,
Bueno, en fin, hay esta se desaparece prácticamente. Entonces, los suelos van cambiando y eso es lo que hacen después los expertos en decir, este suelo se transformó en tal cosa y más adelante vamos a ver un ejemplo práctico de lo que les estoy hablando. Continuemos, por favor. Esta es la reacción de carbonatación, también en el mismo tramo, en donde se ve cómo la materia orgánica que tiene ese suelo está reaccionando, transformándose en calcita. Continuemos. Este es un ejemplo de San Bernardo del Viento Moñitos, es otro trabajo que se le hizo a Limbías, en donde vemos allá en esa carretera, San Bernardo del Viento Moñitos, el índice de plasticidad era del 47%, un suelo bastante plástico. ¿Y por qué? Miremos aquí la composición, la hilita y la morillonita acá son el 70% de eso. Ahí se mira la razón de la alta plasticidad que tiene ese suelo. Entonces, cuando se encuentran estas proporciones, primero se encuentra la fórmula química, que es uno de los trabajos que hacen los investigadores con todos los análisis químicos que se mandan a hacer, y luego la proporción en que cada uno se encuentra, entonces se mira cuál es la prioridad para estabilizar. Y si nosotros aquí estabilizamos esto, prácticamente tenemos el problema resuelto. Continuemos, por favor. Aquí en San Bernardo del Viento Moñitos también podemos ver la diferencia en los difractogramas. Aquí hubo una gran cantidad de productos que se formaron que no estaban aquí, como pueden ver. Aquí también se formaron una gran cantidad de productos que no estaban en el suelo original. Continuemos, por favor. También está un suelo bastante con materia orgánica, como vamos a ver de luego en una diapositiva. Continuemos. Esto ya es algo que les quiero traer para mirar un poco la complejidad de las fórmulas químicas que sacan, como esta vermiculita, que salió de un tramo que se hizo para Santander. Entonces ya los expertos, los químicos, son los que llegan a identificar qué es lo que se debía hacer con ese producto. Continuemos. Continuemos. Esta es la reacción que se dio de carbonatación. Era un suelo con bastante contenido de materia orgánica y el mismo análisis del infrarrojo nos está mostrando, digamos, la reacción tan fuerte que se dio. Continuemos. Estos son un ejemplo de varios productos y de cómo esos productos van cambiando los diferentes índices de plasticidad del suelo, dependiendo con qué esté reaccionando o con qué fracción del suelo esté reaccionando. Tenemos un óxido de calcio, tenemos cloruros de calcio, de hierro, de magnesio, sulfatos de aluminio, fosfatos, combinados, en fin, cada uno de estos dan diferentes, este es el índice de plasticidad inicial, 31%, y cada uno de ellos fue dando diferentes valores de índice de plasticidad después de los 30 días de estabilización, de curado en la estabilización. Cuando se combinó para este suelo el óxido de calcio con el fosfato, logramos tener un índice de plasticidad cercano a 1 y 2, que es lo que generalmente buscamos. El suelo, cuando se estabiliza, queda un suelo muy resistente, pero tampoco podemos dejar que quede un suelo quebradizo, porque entonces le sucede lo del suelo cemento. No sé cuántos de ustedes habrán hecho estabilizaciones con suelo cemento. Se hace la estabilización, se compacta y después, cuando se está curando, se crean unas fisuras transversales, y eso es el peor enemigo para los suelos estabilizados, porque por ahí se mete el agua y después, con el tránsito, esas presiones que se generan dentro del suelo son altas y lo vuelven trizas. En esta estabilización siempre queda la superficie totalmente homogénea, sin ninguna fisura, porque tenemos la precaución de que el índice de plasticidad, aunque sea mínimo, pero que tenga algo de índice de plasticidad para que tenga cierta flexibilidad. Es como el flujo en las mezclas asfálticas, llamémoslo así. Continuemos, por favor. Uno de los análisis importantes que se hace, esto simplemente para información de ustedes, es a través de la fusión atómica, para mirar que las reacciones que se sacan, las fórmulas que se sacan para cada producto sí corresponden. Porque aquí se analiza en forma general los contenidos de sílice, aluminio, hierro, magnesio, potasio, calcio, entre otros, porque se pueden analizar más. Continuemos, por favor. Tenemos un ejemplo aquí de un suelo que es plástico y que es básico,
y un suelo que es no plástico y que es ácido. Es decir, sale de la regla de lo que les decía inicialmente, de lo que nos comentaban cuando se hablaba de suelos expansivos. Este suelo de 16.5 de índice de plasticidad tiene un pH mayor de 7, o sea que es básico, no es ácido. Y este que no es plástico, es ácido. O sea que no necesariamente los suelos expansivos son ácidos, tiene sus excepciones. Continuemos. Estos son algunos resultados de los llanos orientales. Aquí tenemos las diferentes fórmulas de los apiques que se hicieron, los componentes con diferentes porcentajes que tenía cada uno de los apiques de esos productos. Continuemos, por favor. Están también igual los resultados de los difracción de rayos X. Continuemos. Aquí están, digamos, las dosificaciones, es otra cosa que queremos comentarle. En esta vía fue un trabajo que se hizo piloto para Rubiales. Allá en la vía de Puerto Gaitán, Rubiales. Allá más o menos los vehículos que pasan por día son cerca a 1000 vehículos día, carga pesada. Estas dosificaciones, mire que no pasan del 1.5%. Los espesores que se obtuvieron para el diseño que se hizo a 10 años, algunas veces dependiendo de lo que estaba debajo de la estabilización, de lo que iba a ser la nueva subrasante, podía ser de 30 centímetros hasta de 50 centímetros. Pero ojo que estamos hablando de un tráfico alto. Cuando allá se aplicaron muchas metodologías. Cuando Ecopetrol, que es socio de Rubiales, hicieron la evaluación, nos llamaron y dijeron que el mejor resultado se había obtenido con la estabilización que había hecho la Corasfalto. Inclusive nos solicitaron hacer la cotización para los 150 kilómetros que eso tiene aproximadamente. El problema fue que una universidad en Bogotá le recomendó a Rubiales que era mejor esos suelos estabilizados o esos suelos colocarles asfalto espumado. Ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho el ensayo de mirar la consistencia de un asfalto virgen? Un asfalto virgen uno casi que le puede penetrar el dedo, la uña penetra fácilmente. Entonces uno piensa, un asfalto que cede ante la presión de que uno le está haciendo con la mano, ¿aguantará la presión de una tractomula de 50 y pico toneladas? Entonces lo que nosotros les dijimos a ellos, la embarraron porque es como cuando la arcilla se le mete el agua y se vuelve plástica. Se le mete un material que no tiene la misma resistencia y se vuelve plástica. Ustedes saben que en las carreteras y en los pavimentos, la resistencia la dan los materiales pétreos. El asfalto lo único que hace es mantenerlos unidos y pegársele a los materiales pétreos. Pero el asfalto no es un componente que aporte mucho a la estructura. Entonces allá, con ese concepto, desbarataron casi todos los tramos, excepto uno que llama La Virgen, y hasta en el año 2010, a finales del 2010, tuvimos la oportunidad de visitar eso. Eso se hizo en el 2005 aproximadamente. En el 2010 fuimos y el tramo sí tenía algunos huecos, pero el tramo estaba en excelentes condiciones comparado pues con el resto de la carretera. Que faltaba mantenimiento, y eso fue mantenimiento de la capa superficial porque se colocó un Slurry-Seal encima. Entonces ese es el cuento de Rubiales, y como pueden ver, mire los porcentajes de dosificación, muy bajitos. Un suelo cemento generalmente mínimo le están poniendo 3-4%. Continuemos, por favor. Aquí está cómo cambiaron los módulos. A los 14 días con estos módulos fue que se hizo el diseño. Aquí están los espesores. Mire que el mayor espesor por aquí está uno de 65 y aquí está uno de 55. Dos de 55. El resto fueron por debajo, algunos de 30, 35, 40. Continuemos, por favor. Para el mismo tráfico, ¿no? Tenemos estos resultados de TIBU y aquí es donde empezamos a conocer, bueno, hemos hecho más trabajos, pero algo que les quiero comentar y llamar la atención es cómo a través de los ensayos que se hacen en la parte química
empieza uno a descubrir nuevos componentes de los suelos. Por lo menos, yo nunca había escuchado de la chavacita, no sé si alguno de ustedes la conocía. El clinocloro, la adularia, pero allá en esos suelos estaban presentes. Continuemos. Aquí en esto, la microlina. Bueno, y así como eso, pues otros componentes en donde se le sacó su fórmula química para poder hacer la dosificación. Continuemos, por favor. Las dosificaciones están aquí el 2%, también esa vía se estaba haciendo el diseño para aproximadamente 800 tractomulas por día, era una vía para Ecopetrol. Continuemos, por favor. Cuando estaba exponiendo los nuevos módulos del suelo que se obtuvieron a los 14 días, porque quiero hacer la claridad, el suelo se estabiliza en su mayor proporción hasta los 30 días. Nosotros hacemos los diseños cuando llevan los 14 días, que aproximadamente es entre un 70-80% de la estabilización. ¿Por qué? Para tener un margen de seguridad en que el diseño no va a fallar por estructura. Entonces, hacemos los diseños con él. Cuando estaba exponiendo, porque nosotros cada vez que hacemos un proyecto de estos, después de que se hacen los estudios, van y exponen los resultados ante la comunidad o ante quien manda a hacer el trabajo. Estaba hablando de estos, mire los kilogramos por centímetro cuadrado iniciales que tenía esos suelos, y mire a los 14 días a los que se llegaron. Con las dosificaciones que les acabé de mostrar. Entonces, la interventoría de ese tramo era la Francisco de Paula Santander. La interventora levantó la mano y les comentó, ya les dio los datos, pero en CBR. Estos eran datos a 14 días y ella dio datos a los 30 días de los CBRs que había medido la universidad, y había medido CBRs entre 120 y 130. En esos suelos se presentó la puzolámica, que les hablaba anteriormente. Continuemos. Con esas características del suelo simplemente se hace un diseño con un método racional, teniendo en cuenta el tránsito, teniendo en cuenta las características del suelo ya después de las características finales a los 14 días, y simplemente tiene en cuenta números equivalentes, los módulos. Estos módulos se miden en el laboratorio, allá no los inferimos, porque generalmente lo que se hace es hacer el CBR y por medio de gráficas o nomogramas, lo que sea, se sacan los módulos. No, allá los medimos directamente, tenemos los equipos para eso, y entonces se determina el espesor que requiere cada tramo de la carretera para el tránsito que se esté estudiando. Y como les decía, el diseño se puede hacer para 10, para 15 o para 20 años. Continuemos, por favor. Entonces, digamos que las características que una carretera, esto es Moñito San Bernardo, una carretera de estas características se convierte así, con agua o sin agua. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y ya esto tiene una estructura que lo único que hay que hacer es colocarle un pavimento para su protección. Que generalmente cuando el tránsito es bajo se coloque los resil. Nosotros le hemos dicho a Rubiales, coloquémosle un pavimento un poco más fuerte para que no se descascare pronto, que cualquier cosa, y se forman los huecos que se formaron en ese tramito, que allá, aunque ese tramo en el 97% estaba en buen estado, pero ya tenía algunos huecos después de 6 años prácticamente de funcionamiento. Pero pues ya depende de cada quien. Aquí en algunas obras se han puesto mezclas en caliente, que en este caso, aquí en San Bernardo del Viento Moñitos, se puso mezcla caliente encima. Eso lo hizo Valorcon. El ingeniero que estaba al frente de la obra, el director de obra, Pedro Morón, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, Pedro Morón es un ingeniero conocido, que siempre ha trabajado con Valorcon. Les doy los datos porque si quieren preguntarles. Se hizo para el Invías obligó a Valorcon a hacer eso, Valorcon no quería hacer eso. El estudio se hizo para 28 kilómetros y solamente se hicieron 7, porque el contratista pues no quería aplicar toda la metodología en el tramo. Pero si van ahorita a ese tramo, lo encuentran en igualdad de condiciones con el resto que hicieron con tecnología tradicional. Estos son como les decía, el 47% de índice de plasticidad, que en 14 días bajó a 5%, el CBR subió a 53 y con eso se hicieron los diseños para la vía.
Pero después el CBR llegó a 80 y pico por ciento a los 30 días más o menos. Continúa. Entonces lo que se busca es que una carretera que esté en este estado pase al final a este estado. Estos son algunos resultados, son lo que se hizo cuando se estaba haciendo la investigación. Se aplicó en La Guajira, se aplicó en Caldas, se aplicó en Huila, se aplicó en Santander. Aquí se hicieron 12 kilómetros. La convocatoria la hizo Planeación Nacional en su momento a todos los departamentos para que en cada departamento se hiciera 1 kilómetro. Pero todos los departamentos no quisieron participar. Algunos que quisieron participar después por diferentes circunstancias no se pudo hacer la construcción, entonces tocó buscar otros departamentos, como el caso de Santander que tiene más de 1 kilómetro, como el caso de La Guajira que tiene más de 1 kilómetro, para poder cumplir con el objetivo del proyecto que eran 12 kilómetros. Continuemos. Estas son las carreteras ya estabilizadas. Aquí hay una ingeniera de apellido Sánchez, ¿cómo es que se llama el de allá de Caldas? Amparo Sánchez. Amparo Sánchez, ella conoció desde cuando se hizo la estabilización hasta cuando a los 6 años le puso mapia encima, pavimento mapia encima. Le pueden también preguntar a ella la experiencia que tuvo en el Parque Natural de los Nevados a 5.000 metros de altura, como en La Guajira que está ya prácticamente a nivel del mar. Esto fue en Camarón de la Boca, La Guajira. Este es un sitio turístico y este es Atonudo del Pozo, que queda como a 70 kilómetros hacia el sur de Riohacha, que ya una zona más de otras características, que no está muy influenciada por las sales marinas. Aquí después de unos 6 años le pusieron mezcla en caliente y allá está el tramo con mezcla en caliente. Esto no le pusieron ninguna sobrecapa, ningún pavimento y lógicamente pues como toda carretera, como toda se deteriora por efecto de la lluvia y del tránsito. Pero lo más curioso es que nosotros hemos obtenido bases estabilizadas que han durado y han llegado, digamos, hasta un 95% de buen estado después de 2 y 3 años de estar a la intemperie. Y ustedes saben que una base granular en época lluviosa, ¿cuánto puede durar? A los 3 meses ya está casi que intransitable. Aquí, en este caso, un suelo estabilizado ha durado más de 2 años, como el caso que nos pasó en el Tarra, el norte de Santander. Continuemos, por favor. Esto se hizo en Santander, aquí se le puso el lorricil, aquí se le puso un pavimento en San Agustín Huila, se le puso un pavimento que fue con un crudo pesado, crudo Rubiales, que aquí prácticamente hubiera sido mejor que lo hubieran extendido a mano porque utilizaron una finisher de muy mala calidad y por eso todas las imperfecciones que tiene la parte superficial, pero la estabilización está bien. En Encino La Cantera, allá en Santander, continuemos. Al Invía se le hizo en San Bernardo del Viento Moñitos, en Guacal Oscuro, en San Andrés Málaga, continuemos por favor. Estas son las carreteras estabilizadas después con el lorricil, de allá en Guacal Oscuro y San Andrés Málaga, y en San Bernardo del Viento Moñitos, aquí se le puso mezcla en caliente, que es la que digo que está en iguales condiciones que lo que se hizo con tecnología tradicional. Continuemos, por favor. El proceso constructivo, bueno, todos estos son videitos que desafortunadamente no logramos ver, pero como pueden observar, el color de la tierra mira, se puede observar que tiene bastante contenido de materia orgánica. Por eso cuando yo les mostraba esa gráfica de que mostraba esa reacción de carbonatación tan fuerte, es por el contenido de materia orgánica que tiene la carretera. Se hace una limpieza, nivelaciones, descalificaciones, aplicación de productos, la compactación, riego de liga preferiblemente, y la colocación superficial, que puede ser un tratamiento superficial, puede ser un pavimento en frío, puede ser un pavimento natural, puede ser una mezcla en caliente, lo que el cliente decida. Continuemos, por favor. También es otro video, aquí viene el replanteo, es prácticamente colocar en el mismo nivel la carretera, para luego, continuemos, venir con la topografía, hacer la nivelación propiamente dicha, para que las máquinas que tienen que luego hacer la excavación, pues sepan a qué profundidades es que deben llegar. Continuemos. Viene la escarificación, aquí se hace muchas veces con retro, cuando hay piedra plenes,
Ustedes saben que en muchos municipios, cuando los suelos son malos, lo que hacían era hacer piedraplenes para poder tener algo de estabilidad, o generalmente se hace con retro. Ahorita hay unas máquinas que son las que llaman recuperadoras. Esas máquinas recuperadoras dan un rendimiento bastante alto, donde se logran hacer estabilizaciones de 700 metros lineales por día, 500 metros lineales por día, que son rendimientos bastante altos. Continuemos, por favor. Aplicación del aditivo sólido. Esto se distribuye dependiendo aquí ya está el suelo escarificado, entonces se distribuye el producto. Continuemos. La humectación, como todo suelo fino, requiere una humedad de compactación estabilizado o no estabilizado. Entonces se hace la humectación para la humedad de compactación. Continuemos. Perdón, ingeniero, ¿y ese revuelto lo hacen con la misma moto? Con la moto, o cuando se utiliza la recuperadora se hace simultáneamente. Hay unos aditivos que son líquidos, entonces aquí no se alcanza a observar bien porque también el video no funciona, pero se ve que es una flauta. Aquí se alcanza a ver la flauta, distribuye el líquido uniformemente en la parte ya escarificada y luego se mezcla bien para que haya la reacción. Continuemos. Cuando se preparan materiales que en época de lluvia, siempre nos ha tocado en cualquier época hacer este tipo de construcciones porque llaman que requieren que el tramo, que requieren que el mejoramiento de la vía, que eso es urgente, y como dicen, llueva, haga solo, relampaguea, hay que hacerlo. Entonces, cuando hay material preparado, entonces lo que se hace es acordonarlo y cubrirlo con unas carpas para evitar de que la lluvia se lo lleve. Pero lo que hemos observado últimamente es que después de que al suelo se le coloca el producto químico, se puede extender y compactar rápidamente antes de que llueva, y después de que se hace la compactación, que debe ser una compactación al 98%, como lo vamos a ver más adelante, ya puede llover lo que sea, ya le puede pasar el tráfico, que no, el suelo no le va a pasar absolutamente nada, porque el agua ya se rechaza, cuando está el aditivo presente ya el agua se rechaza, ya no penetra dentro del suelo, no lo afecta. Entonces, digamos que el uso de carpas ya es cuando, digamos, el aguacero se vino y no lo hayan previsto así muy rápidamente, entonces hacer eso. Continuemos. Luego viene el cereo y la compactación. Continuemos. Todos esos son videitos. Aquí está el control de calidad donde se muestra que la compactación debe ser hasta el 98% mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que las partículas, aquellas laminitas del suelo, queden lo más juntas posibles. Ojalá se pueda hacer al 100%. Y así evitamos que el agua tenga alguna penetración dentro del suelo después de estabilizado. Continuemos. El aspecto final, continuemos. La imprimación que les decía que es mejor hacer riego de liga. Entonces aquí esto es en Camarones, allá en la Guajira. Inicialmente los tramos del proyecto lo que se hizo fue colocar una emulsión asfáltica y encima se le estaba botando arena. Ahí vienen los bolqueteros echando de la arena, vean la franja de arena aquí. Encima luego se pasaba un compactador para que la arena se impregnara bien con la emulsión y que los carros no se llevaran la emulsión en las llantas. Así duró ese tramo casi 6 años y después fue que le pusieron mezcla en caliente. Continuemos. La limpieza que se hace después de que se coloca la arena, si la arena se coloca, si no se va a hacer la pavimentación o el tratamiento superficial inmediatamente. Entonces hay que retirar la arena con escoba o como se ve también en el mismo video con compresor. Ahorita hay unos compresores de espalda que son muy fáciles de manejar para los operadores que hacen ese trabajo. Continuemos. Aquí están los materiales para colocar el Lorrisil. Continuemos. Esta es la maquinita que aplicamos el primer Lorrisil allá en Santander, una que tenía MPI. Ya ahorita tiene unas máquinas muy modernas, pero era la única que existía en ese momento, por allá por esa zona. Continuemos. Pero se colocó un Lorrisil aceptable. Ese tramo todavía está en buenas condiciones, se hizo más o menos en el 2004 y está en buenas condiciones. El gobernador Serpa, que salió el año antepasado, él alcanzó a hacer otros kilómetros más, pero estos kilómetros que ya estaban los dejó ya como hechos.
sea que sí, la estabilización ha aguantado. Continuemos, por favor. Este es el asfalto que se coloca cuando se hace el low resil. Es un asfalto modificado con SBR, que es el estireno butilestireno, lo que se llama el caucho sintético. Entonces, cuando el asfalto adquiere este tipo de comportamientos, es como colocar 1 centímetro, que es lo que recomendamos de low resil sobre la carretera, que es como una carpeta de caucho de 1 centímetro. Eso, si se aplica bien, tiene alta duración. Pero hay que hacer un buen control de calidad, sobre todo en la limpieza. Para ponerlo en prima primero. Se debe colocar un riego de liga, preferiblemente, en un suelo. Entonces, ahí ya que me hace la pregunta, aclaro. Cuando estamos hablando de una base granular, hacer un riego de liga se puede hacer con emulsiones, porque las porosidades que tienen las piedras son bastante grandes y la emulsión penetra. Pero en un suelo, una emulsión no penetra. ¿Por qué? El tamaño de las partículas del suelo está más o menos entre 1 a 2 micras, aproximadamente. Y por lo tanto, las porosidades que deje ese suelo no puede pasar tampoco de 1 a 2 micras, como porosidades. Pero la partícula del asfalto en la emulsión, su promedio está entre 5 y 6 micras. Entonces, algo de 5 o 6 micras no va a penetrar por un huequito de 1 o 2 micras. Se queda en la parte superficial. Entonces, sí, lo hemos utilizado cuando no se consigue el riego de liga. Pero un riego de liga, ¿qué es? Un MC70. Un MC70 sí está totalmente disuelto y alcanza a penetrar aproximadamente medio centímetro la base estabilizada. Porque penetra esas porosidades. O un cubo pesado como tipo Castilla, como tipo Rubiales, como Castilla que tiene un curado bastante rápido, Rubiales ya es mucho más lento y es complicado. Continuemos, por favor. Bueno, hasta aquí esa teoría que les comenté y todo lo demás. Ahorita vamos a ver un caso práctico de una vía que se hizo a un ramal que sale de la Ruta del Sol. Se hizo también para Ecopetrol. Y estos son, digamos, los aditivos que se utilizaron en esa carretera. Aquí están los módulos. Estos eran suelos no plásticos. Y por ser no plásticos tenían estos módulos. Y mire, después de la estabilización, los valores que llegaron. Entonces ustedes ya pueden observar lo que hace la estabilización, lo que hace la transformación de los suelos. Continuemos, por favor. En Antioquia no hay ningún ensayo previo. En Antioquia se hizo una vez en Frontino con la gobernación Frontino, y no me acuerdo, ahí se hicieron unos... Pero eso tiene una historia especial que ahorita se las cuento. Es decir, la estabilización quedó bien hecha, pero después la capa superficial y otras cosas tuvieron unos problemas, pero... tiene una historia que se la quiero complementar al final de la charla. Entonces, esta es una de las muestras originales en donde también vemos una cantidad de productos como la microclina, que era como la anastasa, bueno, no sé si el clinocrisolito, crisotilo es, clinocrisotilo. Tampoco lo había escuchado en algún momento como componente del suelo, pero ahí apareció. Con sus porcentajes en el suelo, continuemos. Aquí ya viene el suelo estabilizado, y el suelo estabilizado ya, mire la cantidad de componentes o que se formaron, o que se desaparecieron, o que se disminuyeron, o que aparecieron como nuevos. Continuemos, por favor. Esta es otra muestra del otro suelo, porque allá hubieron 2 dosificaciones como les mostraba. Esta es la otra muestra. Aquí, por ejemplo, vemos que en componentes hay 2, 4, 6, 8 componentes. Continuemos. Mire ya en la cantidad de componentes que hubo después de la muestra estabilizada, es decir, se crearon cosas nuevas, como la anastasa, la protoestatita, el clinopiroxeno, la ortocasia, la hidrotalcita, bueno, todos estos que se ven ahí, algunos otros aumentaron. Pero ahí es donde se mira cómo el suelo se va transformando en otras cosas. Cuando yo estaba haciendo la presentación esto al
al jefe de proyectos de la gobernación de Casanare, que es un geólogo. Él después de la charla me decía que todos estos componentes, no, digamos hasta allá, pues nosotros no hemos ido a investigarlo, lo que son los componentes de las rocas. Entonces viene a confirmar esa metodología que nosotros estábamos aplicando, que es a través de reacciones químicas tratar de conseguir lo que la naturaleza ha hecho en millones de años. Entonces esto es otro tipo de suelo, ya aquí no hay 8, sino hay como 12 componentes. Continuemos, por favor. Vemos algunos ejemplos de lo que pasó ahí. Se obtuvo un aumento en el contenido del cuarzo, de la albita, del clinocrisotilo, bueno, criosatita, calcita, etcétera, etcétera. Y aquí hay algunos ejemplos de esas reacciones químicas, en donde una de esas es la absorción de esta molécula de agua dentro de la molécula del nuevo material para tener mayor consistencia. Continuemos. La calcita se forma a través del proceso de carbonatación, es decir, cuando hay material orgánico en el suelo, se puede transformar en calcita y esta es la reacción que se obtiene. Continuemos. Se observa la formación de minerales que no se encontraban dentro de la composición del suelo, como son la anastasa, bueno, el hidroperoxeno, etcétera, etcétera, pertenecientes al grupo de tectosilicatos que tienen estructuras mucho más estables. Continuemos. El aumento de la caolinita, en la aditivación se da la presencia de silicatos en la estructura, que pueden formar materiales puzolámicos, aquí se da la reacción puzolámica, e hidróxidos de aluminio, como lo observa en esta reacción. Es decir, todo está totalmente sustentado desde el punto de vista del conocimiento. Se observa la formación de la moscovita, también aquí tenemos la reacción química. Y en conclusiones, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Mucha química, sí, discúlpeme, pero es que no tenía otra forma de explicarlo, sino que es con química. El INVIAS ya, como ve, le hicimos 3 trabajos. Pero ellos no lo han querido llevar a especificaciones, ya le comento también por qué. Porque como no es una fórmula exacta, diga, es que al suelo, si tiene tal índice de plasticidad, entonces lo que hay que hacer es con este producto. Resulta que no, depende de la química que tenga el bendito suelo. Entonces, como no es algo exacto, dice que es difícil llevar eso a una especificación. Sin embargo, el ministerio ya está interesado en eso y ellos nos pidieron una especificación del proceso y de los resultados que se deben esperar en la estabilización, que ya es otra forma de ver las cosas. Pero esto que le estoy comentando con el ministerio es muy reciente, eso hace 3 meses que hice la presentación ante la directora regional de la malla vial y el asesor del viceministro. ¿Ya hay libros sobre esto? No. Tenemos la experiencia que nosotros, es que esto es de la química que se conoce, pero química, digamos, alta química, pero se conoce. Pero no se puede sacar, digamos que un libro porque depende de los resultados que se den en el laboratorio para decir, este es el producto que se debe utilizar. Nosotros, por ejemplo, en estos 2 últimos trabajos que hicimos, en el de Tibú y el de la vía esa allá de la Ruta del Sol, aparecieron una cantidad de cosas que no conocíamos que eso existía. Entonces, por eso sacar un libro ya con algo es muy difícil. Nosotros tenemos la metodología y le explicamos la metodología cómo se hace. No, porque depende, por ejemplo, si vimos este último ejemplo, que era para una carretera de 800 tractomulas día, en donde inclusive había unos espesores de 40 centímetros, ahí se utilizó 0.5%. Si vamos a Rubiales, ya se utilizó hasta el 2%. Entonces, depende todo de la química. La química es la que está mandando a decir, oiga, aquí sí hay que aplicarle tanto, mucho o poco para que el material se transforme. Y depende también de lo que haya debajo. Por ejemplo, si yo tengo un suelo en donde los 3 primeros metros
su índice de plasticidad es cercano a los, hablemos a los 35%, o un CBR del 5% por hablar, y estabilizo 30 centímetros, es diferente a estabilizar esos mismos 30 centímetros sobre un suelo natural que no sea plástico, que tiene 20 de CBR. Se necesita menos cantidad de material de aditivo. Por eso es una metodología. De fácil aplicación, la capa estabilizada se puede escarificar y compactar porque el suelo ya está estabilizado. Fácilmente se puede reciclar, llamémoslo así. Se coloca nuevamente la humedad de compactación y se obtiene la estructura. ¿Qué es lo que se pierde ahí? La reacción puzolámica cuando esa reacción se ha dado. Ahí sí se pierde, pero el suelo está estabilizado. Es un impacto ambiental mínimo, no tenemos que explotar canteras, no tenemos que procesar materiales de pétreos para la trituración, no tenemos que transportarlos, se utiliza el mismo suelo que está en la carretera, se utilizan sales que generalmente son óxidos, como pudieron ver ustedes, que son productos que están en la naturaleza, ya que el impacto, y fuera de eso con porcentajes mínimos, o sea es un impacto ambiental prácticamente despreciable. Reduce costos de mejoramiento hasta la mitad con respecto a tecnologías tradicionales, y la estabilización en larga vida, ya como lo hemos podido observar. Continuemos, por favor. Y 6, crean. Conclusiones, también reduce deflexiones, aumenta CBRs, aumenta módulos, da mayor capacidad de soporte. Continuemos. Recomendaciones, como toda carretera, manejar aguas y taludes, compactar de acuerdo con recomendaciones de estudios, seguir recomendaciones en la aplicación de los aditivos, estimar el tráfico atraído. Este es un problema que hay que tener en cuenta dependiendo qué carretera es la que se va a mejorar. Muchas veces cuando se mejoran las carreteras, dependiendo del sitio, dependiendo de la potencialidad de la zona, puede dispararse hasta 500, 600% el tráfico que tiene la zona, o puede, como dice el Invías, cuando se hace el mejoramiento, asumir 35, 40%. Y garantizar el funcionamiento adecuado del riego de liga. Continuemos. Y aquí en esto quiero, bueno, pavimento ecológico ya lo hablamos, adelante de la investigación en China. Cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, no sabíamos cómo caracterizar químicamente los suelos. Y encontramos solamente en 2 países. En la parte de ingeniería civil no había mucha química de suelos. En la parte petrolera, que pensábamos que había, tampoco había mucha química de suelos. Y encontramos en los italianos y los chinos que ya tenían unas caracterizaciones de la química de los suelos para las cerámicas. ¿Por qué? Porque ellos siempre se han especializado en sacar buena cerámica y por eso caracterizan muy bien las arcillas que utilizan para esa industria. Pero solamente estaba la caracterización, no teníamos la parte de la estabilización. Sin embargo, ellos han encontrado que las aplicaciones de mejoramiento de los suelos, las reacciones duran hasta 10 años. Y eso fue lo que llaman inteligencia tecnológica que se hizo alrededor de unos 3 años, con un estudiante de doctorado que estaba en China, en la Universidad de Beijing, que hizo el estudio completo de todo lo que habían hecho los chinos allá, con todas las publicaciones, y encontró eso. Nosotros pensábamos que era por ahí hasta los 3 meses que se daba la reacción. Quiere decir que si eso es, como dicen los chinos, que habrá que verificarlo, la carretera, dice, si uno diseña una carretera para 10 años, durante 10 años el suelo se sigue mejorando. Pavimentos perpetuos. Esto fue con base en una misión que se hizo en el 2010 a Estados Unidos. Allá se visitó, entre otros laboratorios, porque fueron como 15 que se visitaron, pero en la Federal Highway, en el Instituto de Transporte de Virginia, en la Universidad de Virginia, en la Universidad de Texas A&M y en el Instituto de Transporte de Texas. En todas esas instituciones estaban haciendo investigaciones de estabilización química. Cuando yo le preguntaba a Bob Epps, que es el director del Instituto de Transporte de Texas, por qué estaban haciendo eso, me dijo que era para los pavimentos perpetuos. ¿Y cómo aplica eso en pavimentos perpetuos? Dijo, muy fácil, porque nosotros aquí para las vías primarias, para las highways, o para las de primer orden, o para las de segundo o tercero, ya tenemos estructuras establecidas para cada región.
Cada departamento de transporte tiene eso establecido, inclusive los materiales, de dónde lo sacan, las calidades, todo lo demás, eso está establecido. Pero si le ponemos una estructura adicional a esa carretera, creamos unas superestructuras que solamente nos venimos a preocupar por los últimos 4 centímetros durante muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Que esto también es aplicable a vías primarias. Si en vías primarias, en vez de traer materiales triturados para colocar que tienen CBR cercanos a 100, estabilizamos suelos y conseguimos los mismos resultados, que es mucho más barato, pues se consigue el mismo trabajo, o se hacen estructuras más fuertes para que los mantenimientos se alarguen, o simplemente se disminuye la cantidad de la inversión que se haga en la vía primaria. Y en la estabilidad en ambientes agrestes, pues tenemos 2 ejemplos, uno que se hizo en el Tarra, como les comentaba. Allá se hizo para el municipio del Tarra un trabajo de 1 kilómetro en vías urbanas. Después de que se estabilizó el suelo, se fue a meter la máquina para el RICIL y el orden público, un suelo bastante complicado, el orden público no dejó meter la máquina porque amenazaron con quemarla. Duró destapado así el 2010, 2011 y el 2012 a finales. Se le puso un pavimento rígido encima, una carpeta de pavimento rígido. ¿Quién determinó eso? La Universidad Francisco de Paula Santander, porque nadie más podía llegar allá en esos momentos. ¿Pero qué quiere decir eso? De que la base se aguantó todo ese tiempo y después se utilizó para colocar un pavimento rígido. Y el otro en Ecopetrol, en una vía que queda paralela al río Magdalena, que es una entrada a una planta de deshidratación, se hizo la estabilización y el compromiso con ellos era que tan pronto desembolsaran la primera parte del contrato, con ellos se iba a colocar el LORRICIL y demoraron 5 meses en desembolsar eso, y se llevó todo el invierno del 2011, que fue bastante grande. El Magdalena se desbordó varias veces, se inundó la zona, y es una planta que trabaja las 24 horas, o sea que el tráfico, con agua o sin agua, tenía que pasar por ahí, y la base se comportó perfectamente, por lo cual Ecopetrol, viendo ese resultado, siguió aplicando la tecnología, como lo hemos hecho. Digamos que esos son 2 ejemplos sobre estabilidad en ambientes agrestes que les comento. Esa es la charla que tenía. Nosotros ahorita estamos, para mejorar la metodología, estamos ya formulando un proyecto, dentro de un proyecto de regalías que se presentó para el departamento de Casanare. Vamos a ver si se logra sacar, para aplicar la pusolámica en los suelos que no tengan los componentes para que se dé esa pusolámica, que es la que más eleva el CBR, que hace que el CBR pase de 100 en esos suelos estabilizados, pero aplicando la nanotecnología y nanofibras, pues con nanoproductos y nanofibras poder llegar a eso. Bueno, muchas gracias.